Caraval, Stephanie Garber, Saga Caraval. 1 Primera parte, La isla de Trisda. Capítulo 7. Las vaporosas nubes se habían desplazado a una posición en la que cubrían el sol y sumían la costa en una neblina de sombra de color azul grisáceo. La nieve intacta a los pies de Scarlett, que había dejado de ser blanca, le lanzaba guiños con un centelleo azul lavanda como si de una broma entre ellas se tratase. ¿Dónde está Tella?, insistió Scarlett. Debo de haberla dejado en otra parte de la isla. Julián alargó el brazo para volver a coger de la mano a Scarlett, pero ésta la retiró. Tenemos que seguir en movimiento, o nos congelaremos los dos. Cuando hayamos entrado en calor, podremos buscar a tu hermana. Pero ¿y si ella también se está congelando? Donna, Tella, chilló Scarlett en el castañeteo de sus dientes. La nieve bajo los dedos de los pies y la tela húmeda adherida a la piel helada la estaban dejando más fría que en aquella noche en que su padre la obligó a dormir a la intemperie después de haber descubierto que Tella había besado a su primer chico. Aún así, Scarlett no se iba a marchar sin encontrar a su hermana. Donatella, estás malgastando el aliento. Empapado y sin camisa, Julián tenía un aspecto aún más peligroso de lo normal cuando fulminó a Scarlett con la mirada. Tu hermana estaba seca cuando la dejé. Llevaba abrigo y guantes. No se va a congelar esté donde esté, pero nosotros sí lo haremos, si nos quedamos aquí. Deberíamos dirigirnos hacia lo que sea que haya detrás de esos árboles. Más allá del lugar donde el manto de nieve de la playa se topaba con la línea verde de una espesa arboleda, en el cielo se retorcía una columna de humo del color naranja del ocaso. Scarlett habría jurado que no estaba allí un minuto antes. Ni siquiera recordaba haber visto los árboles. Distintos de los arbustos pelados de Trisda, aquellos troncos parecían unas trenzas gruesas, retorcidas y cubiertas de un musgo azul verdoso como si fuera nieve. No, tiritó Scarlett. No podemos seguir paseándonos así. La interrumpió Julián. Se te están poniendo morados los labios. Tenemos que localizar ese humo. Me da igual. Si mi hermana sigue ahí fuera, lo más probable es que tu hermana se haya marchado en busca de la entrada al concurso. Solo tenemos hasta que acabe el día para conseguir entrar en Caraval, lo que significa que deberíamos seguir ese humo, y después hacer lo mismo. Echó a andar con el crujido de sus pies descalzos sobre la nieve. La mirada de Scarlett recorrió veloz la playa intacta una última vez. Tella jamás había sabido esperar pacientemente, ni impacientemente tampoco. Pero si había entrado en Caraval, ¿por qué no había ni rastro de ella? A regañadientes, Scarlett siguió a Julián al bosque. Los fragmentos de las agujas de los pinos se le quedaban pinchados en unos dedos de los pies que ya era incapaz de sentir cuando la nieve dio paso a un camino de tierra de color castaño. Sin embargo, mientras que sus pies dejaban unas huellas húmedas, no veía marca alguna de las botas de tacón de su hermana. Es probable que tomase otra ruta desde la playa. Los dientes de Julián no castañeteaban, aunque su piel morena iba adoptando un tono azulado a juego con las sombras distorsionadas de los árboles. Scarlett quería oponerse, pero la tela húmeda que la cubría se estaba congelando. En el bosque hacía más frío que en la playa. Se cubrió el pecho con los brazos gélidos, pero solo sirvió para hacerle sentir más frío. Una fugaz sombra de preocupación se asomó al semblante de Julián. Hay que llevarte a algún sitio donde haga calor. Julián rodeó con el brazo los hombros de Scarlett. Ella se puso en tensión. Las cejas oscuras del marinero formaron un gesto ofendido. Solo intento darte algo de calor. Pero si tú también te estás congelando. Y estás prácticamente desnudo. Scarlett se apartó, medio a trompicones, al tiempo que la arboleda se acababa y el suelo de tierra blanda se transformaba en un sendero más firme, pavimentado con piedras opalinas suaves como los cantos de cristal pulido que el mar deposita en la playa. Aquel camino adoquinado se extendía más allá del alcance de la vista y se multiplicaba en un laberinto de calles sinuosas. Todas ellas tenían a ambos lados unas hileras de comercios circulares y desiguales, pintados en tonos pastel o de piedras preciosas, y los comercios se apilaban los unos sobre los otros de cualquier forma, como si fuesen cajas sombrereras. Era precioso, con su encanto, pero también tenía una quietud antinatural.
Todas las tiendas estaban cerradas y la nieve cubría los tejados igual que el polvo lo hacía sobre los libros de historia abandonados. Scarlett no sabía qué tipo de sitio era aquel, pero no era así como se imaginaba Caraval. El humo del ocaso aún se elevaba en el aire, pero parecía tan lejano como cuando estaban en la playa. Crimson, tenemos que seguir moviéndonos, le instó Julián para bajar por aquella curiosa calle. Scarlett no sabía si era posible que el frío le hiciese sufrir alucinaciones o si es que le pasaba algo en la cabeza. Además de estar todo extrañamente silencioso, ninguno de los carteles de aquellos comercios con forma de sombrerera tenía sentido alguno. Estaban escritos con una diversidad de idiomas. En unos decía abierto. En algún momento hacia la medianoche en otros decía, vuelva usted ayer. ¿Por qué está todo cerrado?, preguntó, y sus palabras surgieron en frágiles resoplidos. ¿Y dónde está todo el mundo? Tenemos que seguir adelante, no te detengas, hay que encontrar un sitio caliente. Julián aumentó el ritmo y dejó atrás las tiendas más peculiares que Scarlett jamás había visto. Había bombines cubiertos con cuervos disecados, fundas de sombrillas, cintas de señora para el pelo con incrustaciones de dientes humanos, espejos que podían reflejar la oscuridad del interior del alma de una persona. Sin duda, el frío estaba jugando con su visión. Esperaba que Julián estuviese en lo cierto y que Tella se hallase en algún lugar calentito. Scarlett continuó buscando algún atisbo de los cabellos de su hermana, rubios como la miel, con el oído atento a su vibrante risita, pero todos los comercios estaban desiertos, en silencio. Julián probó a abrir varios picaportes. Ninguno se movió ni un milímetro. La siguiente hilera de comercios abandonados contaba con una serie de objetos fantásticos, estrellas fugaces, semillas para cultivar deseos. En el ocular de Odette vendían gafas para ver el futuro, disponibles en 4 colores. Esas estarían bien, murmuró Scarlett. En la puerta contigua al comercio de Odette, un cartel afirmaba que su dueño era capaz de reparar una imaginación rota. Aquel mensaje flotaba sobre varias botellas de sueños, de pesadillas y de algo llamado terrores diurnos, justo lo que Scarlett suponía que estaba sufriendo en aquel instante en que se le formaban carámbanos de hielo en el cabello oscuro. A su lado, Julián soltó una maldición. Varias manzanas de tiendas al estilo de sombrereras más allá, casi podía ver de dónde procedía el humo, que ahora se retorcía con la forma de un sol con una estrella dentro y una lágrima dentro de la estrella, el símbolo de Caraval. Sin embargo, el frío se le había metido ya a Scarlett hasta los huesos y los dientes. Se le estaban escarchando incluso los párpados. Un momento. ¿Qué? ¡Está por allí! Con una mano temblorosa, la chica hizo un gesto a Julián para señalarle en dirección a Relojes Casabian. Al principio, Scarlett creyó que solo era el marco dorado del escaparate, pero tras el cristal, más allá de un bosque de péndulos, pesos y cajas resplandecientes de madera, brillaba una chimenea, y un letrero en la puerta decía «Siempre abierto». Un coro de tic-tacs, cucos, segunderos y mecanismos de cuerda dio la bienvenida a la pareja congelada que entró en tromba. Debido al calor repentino, Scarlett notó un cosquilleo en los miembros que ya había dejado de sentir, mientras que el aire caliente le achicharraba los pulmones en su descenso. Con las cuerdas vocales heladas, se le quebró la voz al decir «Hola». Tic-tac, tac-tic. Solo respondieron los engranajes y los piñones. La tienda era circular, como la esfera de un reloj. El suelo estaba enlosado en un mosaico de diferentes estilos de números, mientras que prácticamente todas las superficies aparecían cubiertas por relojes. Algunos iban hacia atrás, otros estaban llenos de ruedecillas y palancas a la vista. En la pared del fondo había varios que se movían como un rompecabezas, cuyas piezas se iban uniendo conforme se aproximaba la hora en punto. En una vitrina de cristal grueso y cerrada con llave, situada en el centro de la habitación, se afirmaba que el reloj de bolsillo que había dentro retrocedía en el tiempo. Otro día, Scarlett hubiera sentido curiosidad, pero lo único que le preocupaba era acercarse más al rugiente círculo de calor que salía de la chimenea. Habría estado encantada de quedarse delante hasta fundirse en un charco. Julián apartó la reja y avivó los leños con un atizador que había cerca. «Deberíamos quitarnos esta ropa».
Scarlett interrumpió su protesta cuando Julián cruzó hasta un reloj de pie de palisandro. Delante aguardaban 2 pares de botas y 2 atuendos en sendas perchas se balanceaban del frontón, en cada extremo. Parece que alguien te está echando un ojo. El tonillo burlón había regresado a la voz del marinero. Ella trató de no hacerle caso mientras se acercaba muy despacio. Junto a la ropa, sobre una mesa dorada cubierta de relojes lunares, un jarrón curvilíneo de rosas rojas aguardaba al lado de una bandeja cargada de pan de higo, té de canela y una nota. Para Scarlett Dragna y su acompañante, cuánto me complace que consiguiera llegar. Legend. El mensaje estaba escrito en el mismo papel de bordes dorados que la carta que Scarlett había recibido en Trisda. Se preguntó si Legend se desvivía tanto por todos sus invitados. Le costaba creer que ella fuese especial, y aún así no era capaz de imaginar que el maestro de Caraval obsequiase a todos los visitantes con un saludo personal y unas rosas rojas. Julián carraspeó. ¿Me permites? El marinero extendió el brazo por delante de Scarlett, arrancó un trozo de pan y bajó de un tirón el atuendo dispuesto para él. Acto seguido comenzó a desabrocharse el cinto que le sujetaba los pantalones. ¿Vas a mirar cómo me desnudo? Porque a mí no me importa. Avergonzada, Scarlett apartó la vista de inmediato. Aquel chico no tenía el menor decoro. Ella también tenía que vestirse, pero no había dónde hacerlo con la seguridad de quedar oculta. Parecía imposible que aquella estancia se hubiese hecho más pequeña desde que habían llegado, y sin embargo, ahora podía ver lo verdaderamente minúscula que era. Entre ella y la puerta principal no había ni 3 metros. Si te das la vuelta, nos podremos cambiar los dos. También nos podemos cambiar contemplándonos el uno al otro. En su voz había ahora una sonrisa. No era eso lo que quería decir, contestó Scarlett. Julián se rió para sus adentros, pero cuando Scarlett levantó la cabeza, el marinero estaba de espaldas. Intentó no quedarse mirando. Cada milímetro de su cuerpo estaba musculado, igual que lo estaba su torso, pero no fue lo único que le llamó la atención. Una gruesa cicatriz le desfiguraba la zona situada entre ambos omóplatos. Otras 2 le atravesaban la parte baja de la espalda, como si alguien lo hubiese acuchillado varias veces. Scarlett reprimió un suspiro ahogado y de inmediato se sintió culpable. No tenía que haber mirado. Se apresuró a recoger la ropa preparada para ella y se centró en vestirse. Intentó evitar imaginarse lo que le habría sucedido. A ella no le gustaría que nadie viese sus cicatrices. Por lo general, su padre solo le dejaba unas magulladuras, pero ella se había pasado años vistiéndose sola, sin la ayuda de una doncella, para que nadie las viese. Se había imaginado que tanta experiencia le vendría bien ahora, pero el vestido que Legend había dispuesto no requería de ninguna ayuda. Era bastante sencillo, decepcionante, lo contrario de lo que ella se había imaginado que serían los atuendos de Caraval. No había corsé. La tela del corpiño era de un color beige nada llamativo, con una falda lisa, sin enaguas, combinaciones ni polisón. ¿Puedo darme la vuelta ya?, preguntó Julián. No es nada que no haya visto antes. Le recordó al instante la firmeza con que la había agarrado por la cintura mientras le rajaba el vestido. Y aquello le hizo sentir un cosquilleo que le descendió desde el esternón hasta la cadera. Gracias por recordármelo. No me refería a ti. Apenas te he visto, Ellie. Lo estás empeorando. Pero ya puedes volverte, dijo ella. Me estoy abrochando las botas. Cuando Scarlett levantó la vista, Julián estaba delante de ella, y Legend no le había elegido un atuendo falto de atractivo, desde luego. Los ojos de Scarlett se desplazaron desde el pañuelo de caballero negro azulado que le rodeaba el cuello hasta el chaleco ceñido de color burdeos en el que éste se remetía. Un frac azul marino le realzaba los fuertes hombros y la estrecha cintura. El único elemento que conservaba del marinero era el cinto del cuchillo colgado de las caderas de sus finos pantalones. «Pareces distinto», dijo Scarlett. «Ya no tienes pinta de recién salido de una reyerta». Julián se irguió un poco, como si le hubiera hecho un cumplido, y Scarlett no estuvo muy segura de no haberlo hecho. No parecía justo que alguien tan irritante pudiese presentar un aspecto tan cercano a la perfección, aunque a pesar de su impoluto atuendo, seguía distando mucho de la caballerosidad,
y no solo por el rostro sin afeitar o por los trasquilones ondulados de su cabello castaño. Había en Julián algo salvaje que las prendas de Legend eran incapaces de domar. Los afilados planos de su rostro, la ceñuda mirada de sus ojos castaños, aquello no quedaba amortiguado por el hecho de que ahora luciese una corbata o un reloj de bolsillo. ¿Has robado eso?, le preguntó Scarlett. Lo he cogido prestado, la corrigió Julián mientras hacía girar la cadena en el dedo. Igual que la ropa que tú llevas puesta. Le echó un vistazo y asintió en señal de aprobación. Ya veo por qué te envió a ti las entradas. ¿Qué quieres de...? Scarlett se interrumpió al ver su reflejo en el cristal de un reloj espejado. No había ya tonos insulsos y apagados. El vestido era ahora de un intenso color guinda, el color de la seducción y los secretos. Una elegante hilera de lazos descendía por el centro del corpiño ajustado con un cuello con escote realzado por un polisón a juego y con volantes. Más abajo, las faldas estaban festoneadas y se ajustaban a sus formas, 5 finas capas de diferentes telas que se alternaban entre las sedas y tules de color guinda y fragmentos de encaje negro. Incluso las botas habían cambiado, del simple marrón a una combinación elegante de cuero negro y encaje a juego. Recorrió las telas del vestido con las manos para asegurarse de que no se trataba de un engaño del espejo o de la luz, o quizá le hubiera parecido sosa la ropa en su estado previo de congelación. Sin embargo, Scarlett sabía muy en el fondo que solo cabía una explicación. Legend le había ofrecido un vestido encantado. Se suponía que una magia como aquella solo te la encontrabas en los cuentos, pero aquel vestido era muy real y la dejaba sin saber muy bien a qué atenerse. A la niña que llevaba en su interior le encantaba. La Scarlett madura no tenía la seguridad de sentirse cómoda con él puesto, fuese mágico o no. Su padre jamás le habría permitido ponerse algo tan llamativo. Y aunque él no estuviese allí, la atención no era algo que Scarlett ansiase. Era una joven guapa, por mucho que ella prefiriese ocultarlo con frecuencia. Había heredado el denso y oscuro cabello de su madre, que complementaba su piel aceituna. Su rostro era más ovalado que el de Tella, con la nariz menuda y unos ojos de color avellana tan grandes que siempre le daba la sensación de que expresaban más de lo que a ella le gustaría. Por un instante casi deseó el vestido soso de color beige. Nadie se fijaba en las muchachas que vestían atuendos feos. Si se concentraba en ello, quizá el vestido volviese a cambiar, pero mientras visualizaba un corte más sencillo y un tono más ramplón, el vestido de color cereza seguía tan intenso y ajustado, ceñido a unas curvas que ella hubiera preferido ocultar. Le vinieron a la mente las crípticas palabras de Julián. Ya veo por qué te envió a ti las entradas. Y se preguntó si había hallado la manera de escapar de los mortales juegos de su padre en Trisda, tan solo para convertirse en una pieza muy bien vestida sobre un nuevo tablero de juego. Si ya has terminado de admirarte, profirió el marinero. ¿Buscamos a esa hermana a la que tantas ganas tenías de encontrar? Me imaginaba que tú también estarías preocupado por ella, respondió Scarlett. Entonces es que tienes un concepto demasiado elevado de mí. Julián arrancó hacia la puerta cuando se dispararon todos los carillones de la tienda. Tal vez prefieras no salir por ahí, dijo una voz desconocida.